Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la transmisión de resultados de esta encuesta de parte del IDESPO de la Universidad Nacional. Vamos a iniciar con esta conferencia dentro de muy pocos instantes. Les invitamos, por favor, quédense en sintonía, manténganse en línea. Ya dentro de pocos minutos vamos a iniciar formalmente con esta presentación de resultados. Bienvenidos todos y todas. Muy buenos días.
Les habla Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. A falta de 2 meses para la realización de las elecciones nacionales 2026, donde se elegirá a la persona que ocupe la presidencia de la República por los próximos 4 años y de las personas que ocuparán la representación popular en la próxima Asamblea Legislativa, es de alto interés ciudadano conocer cuáles son las preferencias electorales de la ciudadanía costarricense y otros temas relevantes y asociados a la cultura política del país. En virtud de lo anterior, el Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO de la Universidad Nacional, nos presenta esta mañana una radiografía detallada y actualizada del panorama electoral, así como la participación ciudadana en este proceso electoral en marcha. Antes de iniciar con la presentación de estos resultados, me permito indicarles que esta transmisión en vivo quedará grabada también en nuestro canal de YouTube de Una Comunica, y también les invitamos para que, por favor, si en el transcurso del desarrollo de esta presentación tienen algunas consultas, puedan realizarlas en el espacio de comentarios. Nosotros con todo gusto las leeremos acá para que nuestros voceros puedan responderlas. Me permito, en primera instancia, presentar a las personas que nos acompañan en mesa principal esta mañana, dando la bienvenida al rector de la Universidad Nacional, doctor Jorge Herrera Murillo. Nos acompaña también el director del IDESPO, doctor Norman Solórzano Alfaro, el coordinador del programa Umbral Político del IDESPO, doctor José Andrés Díaz González, así como la investigadora y académica del IDESPO, doctora Laura Solís Bastos. Las palabras de bienvenida institucionales nos las ofrece el rector de la Universidad Nacional, don Jorge Herrera Murillo. Muy buenos días a todos y todas. Agradezco la presencia de los medios de comunicación, de la comunidad académica y del equipo del IDESPO, cuyo trabajo riguroso y continuo permite que el país cuente con información confiable para comprender su realidad social, política y cultural. Hoy la Universidad Nacional cumple una vez más con uno de sus mandatos esenciales: poner conocimiento al servicio de la sociedad, especialmente en momentos donde la ciudadanía requiere insumos claros, independientes y técnicamente sólidos para tomar decisiones informadas. La encuesta que hoy presentamos no pretende anticipar los resultados electorales, más bien busca iluminar los estados de ánimo, las preocupaciones, las expectativas y los niveles de confianza con las que la población costarricense se aproxima al proceso electoral 2026. Esta información es crucial para fortalecer la democracia. Como universidad pública reafirmamos que la investigación social es un bien público y que el debate democrático se fortalece cuando está sustentado en datos, evidencia y diálogo informado. Costa Rica necesita más conversación pública y menos confrontación, más análisis técnico y menos desinformación. Esa es la contribución de la Universidad Nacional. Invitamos a los distintos actores del país a leer estos resultados con altura, con sentido crítico y con responsabilidad democrática. Nuestro compromiso es seguir generando conocimiento útil, veraz y accesible, porque una ciudadanía informada es el pilar de una democracia sólida. Muchísimas gracias. La introducción para los resultados de este informe nos lo ofrece el doctor Norman Solórzano Alfaro, director del IDESPO. Muy buenos días. Desde el Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO, un saludo especial al señor rector, doctor Jorge Herrera, y en su persona al Gabinete de Rectoría por el apoyo decidido para la realización de estas encuestas. A la compañera y el compañero académico, miembros del programa Umbral Político, con quienes compartimos la mesa. Al cuerpo periodístico, aliados imprescindibles para hacer llegar esta información de forma oportuna a la ciudadanía costarricense. También un saludo a las personas que nos siguen por las redes sociales, tanto en esta transmisión en vivo como quienes nos verán en diferido. A las personas estudiantes que colaboran con la recolección de la información, a la Oficina de Comunicación que nos colabora con la organización de estas conferencias y hoy también de manera especial
al Centro Internacional de Política Económica, el CIMPE, Escuela Hermana, por habernos acogido en esta ocasión para realizar esta presentación. La presentación de resultados que hacemos en esta ocasión es el cierre de las actividades que hemos realizado durante este año por motivo del 50 aniversario del IDESPO. En este medio siglo de trabajo, el IDESPO ha sido pionero en una serie de temas, desde los estudios sobre trabajo infantil, pobreza y desigualdad, la situación de las personas adultas mayores, hasta las cuestiones vinculadas con el trabajo no remunerado, el uso del tiempo, la situación de las poblaciones en movimiento, los cambios en la cultura política, las vulnerabilidades socioambientales, la respuesta frente a los riesgos que nuestro tiempo presenta a las poblaciones, entre muchos otros temas de interés. Por eso era relevante conmemorar y celebrar este aniversario. En ese marco, venimos a presentar los resultados de la encuesta Percepción sobre la cultura y participación electoral. Este hecho nos alienta varias reflexiones preliminares. En primer lugar, la coyuntura electoral que vivimos nos hace recordar los procesos electorales anteriores, todos los cuales en los últimos más de 70 años han transcurrido, si bien con algunas tensiones y contradicciones, pero siempre primando un ambiente de concordia y respeto de unos con otros y de profunda confianza en el actuar de las instituciones que nos protegen. Sin embargo, hoy ese clima ha cambiado y son otros los vientos que corren, pues nos encontramos con una Costa Rica secuestrada entre la penetración y dominio del narcotráfico, el miedo como sensación cotidiana, la parálisis que producen las violencias de diverso tipo y los abusos de poder. Así, vamos a unas elecciones con una población altamente polarizada, con grupos que renuncian al diálogo como forma de llegar a acuerdos que nos permitan generar soluciones a los problemas que nos afectan a todos y todas, con expresiones de violencias nuevas, como las que vivimos en las universidades públicas recientemente, o las violencias de género que lleva un número récord de víctimas de femicidio, o las violencias sicarias prohijadas por el narcotráfico, o las violencias culturales y simbólicas que atentan contra las libertades de opinión y de prensa. En estos años, el IDESPO ha venido mostrando con sus estudios los cambios y los deterioros en la cultura política costarricense. Por eso no es extraño que fenómenos como el autoritarismo se vayan enquistando en el tramado y el imaginario social, y el abstencionismo haya tomado tanta presencia en los procesos electorales anteriores y posiblemente en el actual, o que la gente se sienta confundida, saturada de informaciones muchas veces falsas o incompletas, lo cual les hace más difícil decidir. El clima se tensiona aún más cuando nos encontramos con referentes que en otros momentos cruciales han tenido un papel relevante para generar criterios sobre las diversas opciones y que hoy se ven paralizados y en algunos casos desmovilizados. Desde un empresariado atrapado entre la seducción del crecimiento macroeconómico, que no llega a todos sino solo a unos pocos actores, y la afectación y deterioro del mercado interno que disminuye sus negocios, con la afectación para toda la población, pasando por los sectores e instituciones religiosas que apuestan por agendas conservadoras en unos casos, pero ven limitados sus ámbitos de acción y hoy son factores o actores que tratan de ser captados por distintas tendencias políticas. O los mismos medios de comunicación, poco o a veces nada interesados en sostener una polémica más allá de 3 días, a menos que repare rating, incluidos los asuntos que pueden atentar contra su propia existencia, como se ha visto recientemente con el episodio de la subasta de las radiofrecuencias.
De modo que hoy vemos las pretensiones de algunos de concentrar poder por una parte y por otra a las organizaciones sociales y sindicales desarticuladas y desanimadas, o a los partidos políticos que no cumplen la función de tales y solo son meras máquinas electorales o taxis para outsiders. Por eso, un llamado como el que hace el Tribunal Supremo de Elecciones de salir a expresarse, de llegar a las urnas y votar, se vuelve necesario y es una brisa de esperanza. Pues esta es una forma civilizada y respetuosa de que decidamos lo que queremos, todavía más para decidir lo que no queremos para Costa Rica, para nuestra gente, las de las actuales generaciones y aquellas futuras a quienes debemos dejar un país en pie. En ese sentido, los resultados que presentamos hoy son una imagen, una impresión del momento, y lo más relevante es que la gente está indecisa, está a la espera de tener mayores elementos, de conocer las candidaturas para poder elegir. Este mar es en el que los distintos partidos contendientes tendrán que bregar y pescar, atraer electores, pues en procesos electorales democráticos, solo hasta el momento final, todo es incertidumbre. Y esa incertidumbre se mantiene, quizá hasta el último mes, que es cuando mayoritariamente las personas tienden a decidir su voto, como ha pasado en elecciones anteriores. Y las variaciones que podemos ver en estos meses previos todavía se encuentran en muchos casos dentro de los márgenes de error, y lo que revelan es esa expectativa e incertidumbre. Así que también como universidad hacemos un llamado a la población para que se informe, para que converse sobre estos temas y sobre todo que vaya el próximo 1 de febrero de 2026 a ejercer su derecho sagrado a votar contra los violentos y aquellos que pretendan desconocer la institucionalidad, pues es un deber ciudadano proteger y defender la limpieza de dicho proceso, resguardado y garantizado por un Tribunal Supremo Electoral que es ejemplo mundial y cuya actuación en estos meses ha sido límpida y transparente. Para la presentación de los resultados, le doy el pase ahora a los compañeros del programa Umbral Político, el doctor José Andrés Díaz González y la doctora Laura Solís Bastos. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la asistencia de las personas de prensa que nos acompañan en este espacio. Saludar, por supuesto, al señor rector y al señor director del IDESPO. Y un especial saludo a las personas que nos están observando por redes sociales o nos observarán después de manera diferida. Antes de iniciar, quisiera dar mi agradecimiento a, primero que nada, a las personas que tomaron su tiempo para participar en este estudio y contestarnos. Sin su participación eso no sería posible. Queremos agradecer también a las personas estudiantes que nos ayudaron en el proceso de recolección de datos. Bueno, más adelante vamos a explicar, pero este proceso se vio afectado por las amenazas que sufrió la Universidad Nacional de un posible ataque armado, que nos obligó a suspender momentáneamente el proceso y posteriormente a tomar medidas para poder cumplir con nuestros objetivos de completar la muestra y realizar la encuesta. Para poder hacerlo, el trabajo de las personas estudiantes que nos ayudaron fue fundamental. Se pusieron, como se dice coloquialmente, la camiseta. También queremos agradecer al personal del IDESPO que nos dio apoyo para poder completar esta tarea, ¿verdad?, con este estudio de opinión, a la Rectoría por su colaboración, por supuesto, y al personal de seguridad de la Universidad Nacional que también, ¿verdad?, ha asumido tareas extras durante estos momentos para garantizar, pues, la seguridad de las personas estudiantes, del personal académico, administrativo y, bueno, de las personas que nos visitan en la universidad. Si
ya han estado hojeando el informe, se van a dar cuenta que ese es un informe un poquito más robusto de lo tradicional. Este informe o esta encuesta se recolectó a finales de noviembre de este año, más o menos a mitad de lo que sería la campaña electoral. Nuestro propósito aquí era generar mayor información que permitiera comprender cuál ha sido el comportamiento o el posible comportamiento que tenga el electorado costarricense. Tenemos algunas, llamémoslo así, construcciones exploratorias, ¿verdad?, de cómo se ha comportado. Entonces les pedimos pues paciencia, trataremos de no extendernos demasiado. El objetivo de esta encuesta es describir las percepciones de la población costarricense de 18 años o más, inscrita en el padrón electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre la cultura y participación electoral en Costa Rica en el contexto de las elecciones nacionales 2026. La metodología, bueno, se aplicó el proceso de recolección los días viernes, sábado y lunes 24 por la mañana. Como les indicaba anteriormente, más o menos a mediodía, ¿verdad?, fue que recibimos la amenaza de ataque armado y tuvimos que evacuar la universidad y tuvimos que retomar entonces el proceso el día jueves 26 y el sábado 29, desde horas de la mañana a horas de la noche, tomando medidas para poder pues completar el proceso de muestra. El horario de trabajo fue de 9 de la mañana a 8 de la noche. Es una encuesta realizada a teléfonos celulares, lo que hace que tengamos una cobertura aproximadamente del 97.5% de la población nacional. Por lo tanto, toda interpretación e inferencia tiene que ser pensado que es para ese grupo de la población costarricense. Nuestra población de interés, bueno, son personas costarricenses con nacimiento nacionalizado de 18 años o más. Para el 1 de febrero de 2026, usuarios frecuentes de la línea celular en todo el territorio nacional. Recolectamos una muestra de 862 encuestas utilizando un método Baxberg para construir el muestreo. Tenemos un error de muestreo de más o menos 3.3 y un nivel de confianza del 95%. La encuesta aquí podemos observar fue ponderada para que las características sociodemográficas por sexo, grupo de edad y nivel de escolaridad coincidieran con lo que el INEC a través de la encuesta nacional de hogares del 2024 ha determinado. Ya iniciando con los datos de la encuesta, lo primero que consultamos a las personas es sobre su probabilidad de ir a votar en las elecciones de febrero próximo. 62% de las, para ello, consultamos en una escala del 0 al 10, donde 0 es que estaban completamente seguros de no ir a votar y 10 completamente seguros de sí ir a votar. Un 62,7% de la población ya nos manifestó estar completamente segura de ir a votar, contra un 6,6% que nos indica que no está, pero que ya está completamente segura de que no asistirá. El resto de la población pues fluctúa con diversos grados de probabilidad de asistir a las urnas. Observándolo por el sexo de la población encuestada, los hombres tienden a estar más seguros que las mujeres, 64,5% contra 61,1% de si ir a votar, pero también están más seguros y están menos seguros las mujeres están más seguras de no ir a votar también en la elección de febrero próximo. 7,2% manifiestan ya estar seguras de no asistir contra un 5,8% de los hombres. Si nos vamos con grupo de edad, aquí encontramos que a mayor edad, mayor seguridad. Eso es una tendencia habitual de lo que ha sucedido en Costa Rica. Las personas de 50 años o más tienen una seguridad del 67,4%, o más bien, 67,4% manifiesta total seguridad de ir a votar. En cambio, las personas de 35 a 49%, de 35 a 49 años manifiestan un 64,7% de este grupo manifiestan seguridad de ir a votar y un 54,3% de las personas jóvenes de 18 a 34 años manifiestan seguridad de ir a votar. Si nos vamos por nivel de escolaridad, aquí hay diferencias muy significativas. El 76% de las personas con escolaridad universitaria manifiestan seguridad de ir a votar. En cambio, el menos de 60% de las personas, tanto con primaria completa o menos o educación secundaria, manifiestan intención o seguridad de ir a votar en la próxima elección. Hemos ido trabajando, ¿verdad?, una tipología de votantes en todos los estudios electorales que hemos venido realizando desde el 2018.
está basada en el trabajo de unos politólogos argentinos, Oliva y Angelis. Básicamente clasificamos a los votantes en 3 tipos. El votante tradicional es aquel votante que dice que está interesado en la política más allá del proceso electoral, habla cotidianamente de política, se informa, tiene la costumbre de ir a votar en otros procesos electorales. El votante flotante es aquel que muestra interés durante el proceso electoral, ¿verdad? No ve la política como algo cotidiano, se interesa durante la campaña, no necesariamente tiene la costumbre de ir a votar en procesos electorales anteriores. Y el votante desinteresado es aquel votante que, si bien manifiesta que quiere ir a votar, no está informado de política, no está informado de política, no tiene la costumbre de ir a votar y no suele conversar de política con amigos y familiares. En cuanto a la clasificación del tipo de votantes, entonces un 50% de los votantes costarricenses, perdón, ahí faltó la N, ahorita les digo que aquí no la tengo a mano, 867, son de tipo tradicional, un 32,9% es de tipo flotante y un 17% es de tipo desinteresado. Como podemos ver, un 52,7% de la población costarricense nos está informando que nunca o casi nunca habla de política con su familia, mientras un 36,9%, casi 37%, manifiesta que sí conversa de política cotidianamente con familia o personas cercanas. En cuanto al momento de decidir su voto en comparación de la elección anterior, esos obviamente solo personas que tenían 18 años o más, ¿verdad?, para la elección del 2022, el 51% indica que decidió meses antes de la elección, un 22% la semana antes de la elección, 7,6% la misma semana de la elección y un 19% el mismo día de elección. Esto muestra la volatilidad, ¿verdad?, que tienen los resultados, digamos, de las encuestas electorales, tanto en estos casos que hemos estado realizando para esta campaña como en las anteriores, porque muchos votantes terminan, ¿verdad?, o casi la mitad de los votantes terminan definiendo por qué candidato o candidata a votar, ¿verdad?, a muy poco tiempo cercano del día de la elección. En cuanto a la percepción sobre la política, nos interesaba aquí conocer cómo las personas visualizaban, ¿verdad?, o qué relación tienen o qué imaginario tienen con la política en general. 96% de la población considera estar de acuerdo, muy de acuerdo, con que la política es necesaria para el país. Se ve la política como un ejercicio fundamental para la vida cotidiana de las personas. Eso también se puede observar en que 94,5% de la población está de acuerdo con que la democracia necesita que todas las personas nos involucremos en la actividad política, y un 94,4% considera que la política es una herramienta para construir el país que queremos. Por lo tanto, se parece que se tiene esta idea positiva de la política y la democracia como un proceso para poder generar las acciones necesarias para mejorar al país. Un 88% también está de acuerdo con que la actividad política todas las personas pueden participar, y un 82,4% está de acuerdo con que la política tiene que ver con la vida cotidiana de todas las personas, es decir, nos afecta más allá de lo que puede ser un proceso electoral o las macrodecisiones económicas, políticas o sociales que los gobiernos deben adoptar. Ya bajando, ¿verdad?, en el nivel de acuerdo, un 79% considera que el principal objetivo de la política es definir quiénes serán los dirigentes de un país o de una institución, ¿verdad? Esto ya choca un poco, muestra cierto grado de inconsistencia, que también es normal, con lo que veíamos anteriormente. Las personas parecen visualizar esta idea de participación, pero de toda la ciudadanía, pero más enfocada hacia la elección, ¿verdad?, de representantes. Asimismo, casi un 70% tiene esta visión negativa de la política como algo corrupto, ¿verdad?, como algo entonces negativo, y que esto también parece que afecta a las personas que buscan interesarse en política, ya que un 64,5% está de acuerdo con la idea de que las personas que están en política son corruptas. Sin embargo, eso también contrasta con otras ideas, ¿verdad?, de la población. El principal objetivo de la política es únicamente obtener el poder, solo obtiene un nivel de acuerdo por parte de un 28,5% de la población, y que la política es responsabilidad solo de los políticos,
solo un 14% de la población encuestada está de acuerdo. Por lo tanto, parece que conviven todavía en la población costarricense percepciones contradictorias. Si bien es muy fuerte la idea de que la democracia y la política es necesaria y son útiles para construir en la Costa Rica que queremos y es necesaria la participación de toda la ciudadanía, al mismo tiempo se percibe que esta está muy enfocada en la elección de personas representantes y que las personas que representan a Costa Rica, digamos, están más interesadas en lo que es obtener el poder y que se pueden corrompir, ¿verdad? O tienen alta probabilidad de ser corruptas. En cuanto a la intención de votos en las próximas elecciones nacionales, le preguntamos a la población que si el día de las elecciones fuera hoy, pues por qué candidato o candidatura votarían. Aquí tenemos los datos comparándolo con la última encuesta de octubre. Para octubre un 52% de la población estaba indecisa, para esta encuesta de noviembre ha disminuido a un 43.9%. Para octubre un 28.1% de la población nos decía que votaría por Laura Fernández. Actualmente en noviembre 32.8% expresan que votarían por Laura Fernández. Para octubre un 6.2% nos decía que iba a votar por Álvaro Ramos. Para noviembre está en 6.6%. Para Ariel Robles teníamos una intención de voto de 2.9 en octubre. Tenemos un 3.7 en noviembre. Claudia Dobres tenía intención de voto de 2.3 en octubre y ahora tiene una 5.2 en noviembre. El voto nulo blanco disminuyó de 2% a 1.8. Debo anotar que aquí solo estamos colocando las intenciones de voto que hayan superado el 2% del margen de, el 2% de apoyo para que pasaran el margen de error del estudio. Hay que señalar que solo hay cambios estadísticamente significativos en el nivel de indecisos, que disminuyó, en el apoyo a Laura Fernández, que aumentó, y en el apoyo de Claudia Dobres, que también aumentó. En los otros candidatos, Álvaro Ramos y Ariel Robles, no hay cambios estadísticamente significativos en su intención de voto. Para lo que sería el voto en la Asamblea Legislativa, también le consultamos a las personas por qué votarían, ¿verdad?, si las elecciones fueran el día de hoy. Los indecisos disminuyeron de octubre a noviembre, pasando de 45.9 a 39.8. Pueblo Soberano pasa de una intención de voto de 22.9 a 29.5. Liberación Nacional aumenta de 9.5 a 10.8. Progreso Social Democrático disminuye de 5.6 a 2.3. Frente Amplio aumenta de 5.1 en octubre a 6.1 en noviembre. Unidad Social Cristiana permanece prácticamente igual, 2.7 y 2.8. Y el voto nulo blanco disminuye de 2.5 a 1.8. Aquí hay que también señalar que solo hay cambios significativos en lo que es el tema de los indecisos, que disminuye, Pueblo Soberano, que aumenta su intención de voto, y con Progreso Social Democrático, que más bien ve su intención de voto disminuida. El resto de las opciones no tienen variaciones estadísticamente significativas. Nos hemos abocado a generar, como decían al inicio, unos perfiles exploratorios de cuáles son, exploramos cuáles son los perfiles de las personas votantes a partir de sus características sociodemográficas, para tratar de comprender ya sea por qué toman decisiones, están indecisos o se pueden asociar a alguna candidatura. En el caso de las personas, aquí estamos viendo el grupo de personas que ya manifestaron que votarían por Laura Fernández. 61% son hombres, 31% son mujeres. En cuanto a nivel de edad, 21.2 son personas jóvenes, 25.8 tienen edades de 35 a 49 y la mayor cantidad, 53%, tienen edades de 50 años o más. En cuanto a nivel de escolaridad, 38.6 tienen primaria completo menos, 40.5 escolaridad secundaria y universitaria 20.8. En cuanto a un indicador de percepción de condición socioeconómica que estamos utilizando, y bueno, la explicación lo pueden encontrar en el anexo 4 del informe. 2.7 tienen una percepción de su condición socioeconómica muy baja, 13.7 baja, 33.6 media y un 50% perciben tener condición socioeconómica alta. En cuanto a práctica religiosa, 48% son católicos,
32.1 son protestantes evangélicos, 14.9 son creyentes sin religión, es decir, que creen en Dios pero que no practican ninguna religión, 2.7 son no creyentes, 2.7 otra creencia religiosa. En cuanto a tipo de votantes, 10% son votantes de tipo desinteresado, ¿verdad?, que no acostumbran votar, ni interesarse, ni estar en contacto con la política. 31.6 son votantes de tipo flotantes, solo tienen interés durante el proceso electoral. Y 58.4 son de tipo tradicional. En el caso de Álvaro Ramos, el apoyo de hombres es de un 41,5%, en cambio las mujeres son el 58,5% de las personas que indican que votarían por él. En cuanto a nivel de edad, aquí está claramente, ¿verdad?, enfocado en personas de 50 años o más, 71,7% de la población que votaría por Álvaro Ramos está en este grupo. En cuanto a nivel educativo, 41,5 tiene primaria completo menos, 24,7 secundaria y 34% universitaria. En cuanto a condición de nivel socioeconómico, 14,8 está en nivel muy bajo, 13 bajo, 40,7 medio y 31,5 alto. En cuanto a práctica religiosa, 83% se definen como católicos, 7,5 con una creencia evangélica protestante, 7,5 creyentes sin religión, 1,9 no creyentes y no tiene apoyo entre otras creencias religiosas. En cuanto a tipo de votante, 15,4 es de tipo desinteresado, 19,2 es flotante y 65,4% es tradicional. En cuanto al perfil de las personas que votan por Claudia Dobres, aquí está también más fuertemente marcado en cuanto a que casi el 60% son mujeres, contra 28,6, ¿verdad?, que son hombres. El 18,4 tiene edades de entre 26 y 20 años, 35,39 tiene edades de 26 a 20 años, 47,6 tiene edades de 50 años o más. En cuanto a nivel educativo, 12,2 tiene primaria completo menos, 39,3 tiene secundaria y 58,5 universitaria. En cuanto a en cuanto a indicador de percepción de condición socioeconómica, no tiene apoyo entre personas que se consideran con una condición socioeconómica muy bajo, 9,8% entre los bajos, 56,10 entre medios y 34,10 entre altos. En cuanto a práctica religiosa católica, tienen 71,4%, aquellos que dicen ser protestantes evangélicos son 9,5%, creyentes sin religión 16,7%, no creyentes no tiene y otras creencias religiosas 2,4%. En cuanto a tipo de votantes, 11,9 es votante tipo desinteresado, 28,6 es votante tipo flotante y 56,5 es un votante tradicional. En el caso de Ariel Robles, también mayoritariamente son mujeres que votarían por Ariel o los componen personas que son mujeres, 60% contra 40%. Más bien aquí, al contrario de lo que sería Álvaro Ramos, más bien son personas jóvenes, 66% tienen edades de 18 a 34, 23% de 35 a 49 y 10% 50 años o más. En cuanto a nivel educativo, no tiene votantes que tengan primaria completo menos, 40% tiene secundaria y 60% universitaria. En cuanto a indicador de condición socioeconómica, no tiene votantes que vengan del nivel muy bajo, 3,3 parece que vienen o tienen una percepción de nivel bajo, 70% de nivel medio y 26,7 de nivel alto. En cuanto a práctica religiosa, 31% se declaran católicos, 10,3 protestantes evangélicos, 20,7 creyentes sin religión y 30,5 no creyentes. 3,4 tienen otra práctica. En cuanto a tipo de votantes, 3,4 es desinteresado, 20,7 es flotante y 75,9 es tradicional. Ahora bien, esos son los datos si tomamos el electorado, digamos, ya definido para cada uno de estos. Si tomamos las características del electorado y los diseccionamos, por así decirlo, tenemos entonces ahora los siguientes resultados. Digamos, eso se interpreta así: del 100% de los hombres de la población encuestada, 38% están indecisos, 42% votarían por Laura Fernández, 5% por Álvaro Ramos,
3% por Claudia Dobres, 3% por Ariel Robles, 4.2% por las otras candidaturas que están participando, 1.6% votaría nulo blanco y 1% no responde. En el caso de las mujeres, el 48% está indecisa, el 24,1% votaría por Laura Fernández, 7% por Álvaro Ramos, 7% por Claudia Robles, 4% por Ariel Robles, 4% por otros candidatos, 2.1% por voto nulo blanco, 2.1% no responde. Si sumamos o si vemos en comparación entonces con los datos anteriores, parece que sí que Laura Fernández tiene mayor apoyo por parte de lo que sería la población masculina del electorado. Y las mujeres presentan mayor indecisión, como habíamos visto en la encuesta pasada. Si nos vamos por, viendo la población por grupos de edades, las personas más indecisas son las personas jóvenes, 46.7% del grupo de 18 a 34 años está indecisa. Laura Fernández obtiene el apoyo del 22.2% de este grupo, Álvaro Ramos de 2.4%, Claudia Robles del 4.4%, Ariel Robles del 7.9%, otros candidatos 2.8%, 2.4% votaría nulo blanco, 1.2% no responde. Del grupo de 35 a 49 años, el 45% está indeciso, 33% de este grupo votaría por Laura Fernández, 4.4% por Álvaro Ramos, 5% por Claudia Dobres, 3.4% por Ariel Robles, 4.4% por otros candidatos, 2% votaría nulo blanco y 2% no responde. De personas de 50 años o más, 33% están indecisas, aquí la indecisión baja, 40% votaría por Laura Fernández, Álvaro Ramos tiene el apoyo del 10.9% de este grupo, 5.7% votaría por Claudia Dobres, menos de 1% votaría por Ariel Robles, 5.4% votaría por otros candidatos, 1.4% votaría blanco nulo y 1.7% no responde. Entonces también si lo extrapolamos con los otros datos, parece que el electorado de Claudia Robles también se posiciona, de Laura Fernández se posiciona más fuertemente entre personas mayores de 50 años. Si lo vemos por nivel de escolaridad, quien está más indeciso, sería escolaridad secundaria, seguido por primaria completa o menos. En ese grupo, Laura Fernández obtendría el apoyo del 37,4% de la población, Álvaro Ramos 8,1%, Claudia Dobres 1,8%, Ariel Robles no obtiene apoyo en este grupo, otros candidatos 3,7%, voto nulo blanco 1,5% y no responde 2,2%. En cuanto a nivel de escolaridad secundaria, 47% está indeciso, 33% votaría por Laura Fernández, 4.1% votaría por Álvaro Ramos, 3.8% por Claudia Dobres, misma cantidad por Ariel Robles y misma cantidad por otros candidatos, 2.8% votaría nulo blanco y menos de 1% no responde. En cuanto a personas con escolaridad universitaria, 36.8% se encuentra indecisa, 26% de este grupo apoyaría a Laura Fernández, 8.6% a Álvaro Ramos, 11.5% a Claudia Dobres, 8.6% a Ariel Robles, 5.7% a otros candidatos, 0.5% votaría nulo o blanco y 1.9% no responde. Si lo vemos por creencias religiosas, el 42% de las personas que se declaran católicas están indecisas, 30% votaría por Laura Fernández, 10.5% por Álvaro Ramos, 7.2% por Claudia Dobres, 2% por Ariel Robles, 4% por otros candidatos, 2.4% votaría nulo blanco, 1.4% no responde. Cuando las personas que se declaran con una creencia evangélica protestante, 45% está indecisa, 38% votaría por Laura Fernández, 1.8% por Álvaro Ramos, misma cantidad por Claudia Dobres, un poco menor, 1.4% por Ariel Robles, 7.3% por otros candidatos, 1.4% voto nulo blanco, 2.7% no responde. Cuanto a personas creyentes sin religión, 48% también está indecisa, 33.9% votaría por Laura Fernández, 3.5% por Álvaro Ramos, 6% por Claudia Dobres, 5% por Ariel Robles, 1.7% lo haría por otros candidatos, voto nulo blanco no hay y menos de 1% no responde. En cuanto a los no creyentes, hay que tener cuidado con este grupo porque, igual que con otras prácticas religiosas, son grupos muy pequeños,
más o menos 5% de la población costarricense es no creyente y 2.6 obtiene otras prácticas religiosas. Los no creyentes están, 38% indecisos, 20% apoyaría a Laura Fernández, 2,9% a Álvaro Ramos, no hay apoyo a Claudia Dobres en este grupo, 30% apoyaría a Ariel Robres, 2,9% a otros candidatos, 6% votaría en nulo blanco y nadie aquí no responde. Personas con otras prácticas religiosas, solo 20% están indecisas, 60% votarían por Laura Fernández, 10% por Claudia Dobres, 10% por Ariel Robres y no hay manifestaciones en los otros grupos. Si nos vamos por nivel socioeconómico, las personas más indecisas son aquellas que tienen un nivel socioeconómico o perciben un nivel socioeconómico muy bajos, 57.4% están indecisos o indecisas, el 15% de este grupo votaría por Laura Fernández, el 17% por Álvaro Ramos, 4.3% por otro candidato y 6.4% voto nulo blanco. Las personas con nivel socioeconómico o percepción de nivel socioeconómico bajo, 49% está indecisa, 33% votarían por Laura Fernández, 6.5% por Álvaro Ramos, 3.7% por Claudia Dobres, menos del 1% por Ariel Robres, 2.8% por otros candidatos, 3.7% voto nulo blanco. Las personas con nivel económico medio, 47% está indecisa, 24% votaría por Laura Fernández, 6% votaría por Álvaro Ramos, 6.4% por Claudia Dobres, 5.8% por Ariel Robres, 5.8% por otras candidaturas, 1.7% nulo blanco y 1.9% no responde. Las personas con nivel socioeconómico alto, solo el 34.3% están indecisas. Aquí domina Laura Fernández ampliamente, 46.3% de las personas que perciben tener nivel socioeconómico alto votarían por Laura Fernández, 6% por Álvaro Ramos, casi un 5% por Claudia Dobres, 2.8% por Ariel Robres, 2.8% por otros candidatos, menos del 1% votaría nulo blanco y 2% no responde. Y si lo vemos por tipo de votante, perdón, el desinteresado, no es de extrañar, la mayoría es indeciso, 57.7%, 19% de esos votantes votan por Laura Fernández, un 6.2% por Álvaro Ramos, 3.2% por Claudia Dobres, menos de 1% por Ariel Robres, 3.8% por lo hacen por otros candidatos, 5.4% vota nulo blanco y 3.1% no responde. Hay que tomar o prestar especial atención a estos votantes desinteresados porque, como lo hemos indicado en la encuesta anterior y en los otros estudios que hemos realizado, estos votantes tienen alta probabilidad de terminar siendo abstencionistas. Eso es un elemento a tomar en consideración. Algunas personas hemos visto que han interpretado la encuesta simplemente partiendo del supuesto que toda persona que declara que va a ir a votar, ¿verdad? Es muy importante prestar atención de la tipología. No solamente los indecisos pueden convertirse en abstencionistas, sino votantes que ya manifestaron intención de voto para una candidatura pueden perfectamente perder el interés y no asistir a votar, ¿verdad? El próximo 2 de febrero, 1 de febrero. Lo mismo pasa con los votantes flotantes, que pueden ir a votar o pueden convertirse en abstencionistas y son más fácilmente también pueden cambiar intención de voto. 52.3% son indecisos, un 29.9% dice que apoyaría a Laura Fernández, 3.8% a Álvaro Ramos, 4.5% a Claudia Dobres, 2.3% a Ariel Robres, 4.9% a otros candidatos y 1% votaría nulo blanco, misma cantidad no responde. Y los votantes tradicionales, 34.7% están indecisos, 38% votaría por Laura Fernández, 8.9% por Álvaro Ramos, 6.5% por Claudia Dobres, 5.7% por Ariel Robres, 3.7% lo haría por otros candidatos, 1.3% votaría nulo blanco y 1% no responde. Para profundizar entonces sobre el tema de la indecisión de los votantes, seguiría la doctora Laura Solís Bastos. Buenos días, ¿cómo están? Un cordial saludo a los compañeros de la mesa y también a las personas periodistas y de medios de comunicación que nos acompañan hoy desde
SIMPE Universidad Nacional. También un cordial saludo a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, en este caso yo les voy a conversar sobre el tema del grado de indecisión en las elecciones, que sabemos que es uno de los principales temas que ha sido de relevancia para los procesos electorales, porque cada vez es más común percibir que ese número pareciera ser mayor, ¿verdad? Y cada vez también se enfrentan los partidos políticos a un reto importante de poder captar esa atención de ese grupo de personas indecisas y promover que el voto sea algo que se concrete el próximo 1 de febrero. Por acá vamos a ver que una de las consultas que realizamos es acerca de los principales motivos por los que las personas no han decidido aún su voto, y sigue siendo bastante recurrente el poder identificar en estos casos el principal motivo sigue siendo la falta de información para elegir por cuál candidato o candidata a votar, ¿verdad? En este caso se manifiesta como la primera razón con un 56.4%. Nos encontramos en segundo lugar el no estar seguro o segura por cuál candidato apoyar con el voto, con un 23.3%. Tenemos aún un grupo de personas que manifiestan aún no haber pensado por quién votar, con un 15.2%. Y finalmente un 3.2 indican que le señala interés varios candidatos o candidatas y que esa es la razón por la que no han decidido aún el voto. Tenemos un grupo aún un poquito menor, de un 1.9, que nos señala no interesarse realmente en ir a votar. Manifestaron un nivel bajo de probabilidad de asistencia a votar, pero en el fondo son un grupo que es probablemente una sumatoria a ese grupo que no asistirá. Cuando nos encontramos con otros de los datos relacionados con esta tipología que hemos construido para trabajar los grados de indecisión, tenemos un primer grupo que le hemos denominado dubitativos, que son posibles personas votantes que van a dudar a cuál persona candidata apoyar con el voto, ya que manifiestan el interés por alguna persona candidata, pero sin una certeza total. Tenemos el grupo denominado indiferente, que son posibles personas votantes que aún no han pensado al respecto en la elección, están todavía meditando, tomándose su tiempo para tomar esta decisión, y finalmente pensar o definir a cuál persona candidata van a apoyar con ese voto. También son un grupo que indican necesitar más información para decidir el voto. Y finalmente tenemos el grupo de los apáticos, que son posibles personas votantes que señalan alguna posibilidad de asistir a las urnas, pero que manifiestan no tener realmente interés de votar por alguna persona candidata o que en el fondo no les agrada ninguna de las candidaturas como tal. Ya viendo estos datos de lo que serían esta tipología, vamos a observar los porcentajes en concreto. Nos encontramos que un 71.6% se manifiesta como votante indiferente, el 26.5% como dubitativo y el 1.9% como apático. Esto sigue siendo usual para el momento de la campaña electoral. Todavía es un momento inicial relativamente temprano. Las personas no tienen en concreto tanta información porque quizás no se toman aún el tiempo de explorar. Están apareciendo apenas los primeros debates, las primeras entrevistas, entonces todo esto va alimentando con información, pero es común que aparezca este tipo de datos en esta estructura porcentual que estamos observando. Sin embargo, yo quisiera señalar algo, y es que este proceso de indecisión, sin embargo, no quiere reflejar un desinterés total de la población que hemos encuestado, sino que también puede reflejar cierta madurez respecto al voto, de un voto más pensado, un voto más reflexivo, un voto que se quiere informar, que no lo quieren tomar a la ligera y en un momento temprano. Y eso es importante para las campañas electorales también y para la cultura política costarricense. Ahora vamos a observar algunas características básicas que hemos denotado en el grupo de personas indecisas, como ya señalaba José Andrés, y si lo viéramos en resumen, ¿quiénes son esas personas indecisas? Mayoritariamente, bueno, en este caso mujeres, cerca del 60% de las mujeres del grupo de indecisos no tiene aún esa preferencia de algún candidato o candidata por el voto.
Cuando vemos por grupos de edades, las personas jóvenes son aquellas personas que tienden más a estar indecisas. Si lo vemos por el grupo de nivel educativo, las personas de secundaria son el grupo que tienen mayor indecisión. Cuando lo vemos desde el indicador de percepción de la condición económica, las personas que manifestaron un nivel de condición medio, que son cerca del 50%, son aquellas que están más indecisas. Y finalmente, si lo vemos por la característica de práctica religiosa, las personas católicas en este momento son quienes tienen una mayor indecisión. Entonces, viendo estas características, podríamos definir que, bueno, hay grupos poblacionales importantes que pueden estar necesitando más información, captar más ese interés sobre lo que es la campaña electoral para finalmente decidir su voto. Entonces, desde acá podríamos ver diferentes líneas, una importante hacia los partidos políticos, ¿verdad?, de a quienes deberíamos dirigir estos mensajes con mayor profundidad, con mayor interés de las propuestas que se están haciendo en los programas de gobierno, por ejemplo, de los problemas nacionales que están afectando a estos grupos poblacionales en particular y que serían fuente importante de información para ir definiendo ese voto. También, pues, por supuesto, la labor que se hace desde el Tribunal Supremo de Elecciones es importante, se lleva un mensaje a la ciudadanía, una rigurosidad en la campaña electoral, pero también hemos visto información que puede ser importante para la toma de decisiones. Y pensando en estas líneas, bueno, desde dónde las personas se están informando acerca de lo que es la política y el proceso electoral. Es un punto de mucha relevancia, viendo ya los perfiles que hemos comentado anteriormente, y nos encontramos que la tendencia sigue siendo bastante similar a la encuesta anterior en cuanto a porcentajes y en orden de uso de diferentes medios de comunicación. El primero de ellos es Facebook, que está apareciendo con un 59.3. Sabemos que en las últimas elecciones las redes sociales están apareciendo con una mayor frecuencia para informarnos sobre estos temas y es un medio que tiene mucha cobertura en la población, lo podemos mencionar de esa forma, pero sabemos que también es muy importante el discriminar el tipo de información que se consume a través de este tipo de medios. De ahí la importancia de siempre verificar las fuentes, de procurar no compartir ni consumir noticias falsas, por ejemplo, que puede ser algo que también alimenta imaginarios dentro de la población costarricense. Entonces, creo que ahí es importante mantener esa alerta sobre la calidad de información que se está brindando a través de estos medios. En segundo lugar, vamos a encontrarnos la televisión con un 54%, que sigue siendo uno de los medios más tradicionales y con mayor presencia de consumo por la población costarricense. En tercer lugar, encontramos con cerca de un 35% a TikTok, una de las redes sociales más recientes, pero que se está posicionando como uno de los puntos importantes en esta campaña. Instagram con cerca de un 25%, periódicos digitales e impresos con un 23%, YouTube con un 19%, radio con un 16%, sitios web de los partidos políticos con un 15% tan solo. Ahí es, creo que importante el poder promover que se haga uso de estos medios como un medio de información en campaña. Y WhatsApp, que pareciera ser uno de los medios que en otros países ha tenido mayor movilidad para poder informar también sobre campaña electoral, está siendo un medio que se usa en Costa Rica, pero no tan frecuentemente, ¿verdad? No con tanta frecuencia en sí, porque aparece con tan solo un 13.5. Entonces, eso podría ser relacionado también con el momento de la campaña. Quizás más adelante, cuando hagamos esta consulta en próximas encuestas, notaremos alguna diferencia para este medio en particular. Ahora, como es usual en las encuestas de IDESPO, estamos incluyendo un módulo sobre coyuntura electoral, y no podíamos dejar de lado este tema que parece ser algo recurrente siempre en todas las campañas, no es la primera vez que abordamos este tema y que nos parece siempre de relevancia, que es la percepción sobre el género y la participación política de las mujeres. En este caso vamos a mencionar que, bueno, hay una particularidad en esta elección y es que hay un mayor número de mujeres presentes en esas candidaturas en esta elección y, bueno, por supuesto, también
Eso refleja un avance en la política costarricense, la posibilidad de ver más mujeres en las candidaturas, más mujeres también obteniendo los cargos, es un momento importante. Pero vamos a observar algunos aspectos o premisas que hemos abordado respecto a este tema en particular desde la población costarricense encuestada. La primera premisa es: la presencia de mujeres candidatas a la presidencia aumenta el interés de las mujeres en la política. Y bueno, un 84% de las personas encuestadas nos dice estar muy de acuerdo o algo de acuerdo con esta premisa. La segunda que abordamos fue que más mujeres compitan por la presidencia ha modificado la manera en que la ciudadanía percibe a las mujeres en política. Un 80% dice estar muy de acuerdo o algo de acuerdo. La tercera premisa que abordamos fue: en los partidos políticos las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para encabezar candidaturas. Un 63% está muy de acuerdo o algo de acuerdo. Finalmente, los últimos dos enunciados son los siguientes: la sociedad exige que las mujeres en política demuestren más capacidad que los hombres, con un 52,2% de nivel de acuerdo o algo de acuerdo. Y en los cargos políticos, las mujeres suelen tener menos capacidad real para decidir que los hombres, con un 23,2%. Es así como vemos, por ejemplo, que pareciera ser que según estas premisas empieza a haber un mayor apoyo a las candidaturas de mujeres y a la presencia de las mujeres en la política, que es un hito importante. Pero más allá de si se vota por alguien por el ser hombre o ser mujer, debemos recordar la importancia de las propuestas y también de lo que ofrece cada partido político y cada persona candidata a la ciudadanía, y reflejar esto como un avance significativo para la participación de las mujeres a nivel general, que es importante también para la cultura política en el país. Sin embargo, señalamos que, bueno, por los datos que observamos en los últimos dos enunciados, podríamos identificar que sigue persistiendo cierta brecha de género aún en la percepción de las personas encuestadas. Voy a hacer un pequeño resumen sobre los principales hallazgos a nivel general de la encuesta, por si algunas personas se nos están recién uniendo a la transmisión. El primero de ellos es que la mayoría de la población encuestada expresa alta disposición a votar en el 2026, especialmente entre las personas mayores y con educación universitaria. Predominan los votantes tradicionales con un 50%, con mayor interés y definición temprana del voto. Aunque la política es ampliamente valorada como una actividad necesaria y vinculada con la vida democrática, la población encuestada tiende a percibirla como corrupta. Al comparar los resultados de las encuestas de octubre y de noviembre, las únicas candidaturas que presentan variaciones superiores al error muestral esperados son las siguientes: el caso de Laura Fernández, de Pueblo Soberano, con aumentos significativos en la intención de voto presidencial y también legislativo, y el caso de Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana, con aumento en intención de voto presidencial. Asimismo, hemos notado que Progreso Social Democrático tiene una disminución significativa, pero en el ámbito legislativo. La indecisión electoral se asocia principalmente a la falta de información. Esto lo vemos en un 56,4% de las personas y es más alta entre mujeres y personas jóvenes. Los medios más utilizados para informarse sobre la campaña son Facebook, con un 59,3%, y televisión, con un 54,7%. Asimismo, TikTok en tercer lugar, con un 34,7%. La percepción sobre la participación política de las mujeres es positiva, se valora su presencia en candidaturas y se reconoce que enfrentan mayores exigencias que los hombres. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo los resultados de esta encuesta. Agradecemos mucho a las personas que han prestado atención a esta presentación que hemos realizado y a todas las personas que colaboraron para que fuera posible esta investigación. Bien, vamos a proceder con un espacio de preguntas, consultas. Tenemos a la periodista Lucía Astorga del periódico La Nación. Lucía, vamos por ahí. Buenos días. Vemos entonces un crecimiento en el apoyo a nivel legislativo para Pueblo Soberano, ¿verdad? Y una disminución en
en el Progreso Social Democrático, que esto podría indicarnos la tesis que tal vez se manejaba al inicio, que veíamos que Progreso todavía tenía un apoyo muy considerable, que podría ser que más bien el posicionamiento ya de Pueblo Soberano como ese partido que representa la continuidad de la administración pueda explicar un poco esa parte de la pérdida de Progreso Social Democrático, que si bien es el partido que lleva al poder al presidente Rodrigo Chávez, en realidad no es la opción que representa la continuidad del gobierno. Y también la otra pregunta sería sobre, bueno, vemos que entre los costarricenses hay como un entendimiento del tema de la política como algo que beneficia a todos, pero todavía está muy presente, bueno, ustedes lo mencionaban, el tema de que la política es corrupta, muestra niveles muy altos, y que las personas que están en política son corruptas. ¿Cómo es que, de verdad, los costarricenses apoyan el tema de la política, lo ven como algo importante para la población, pero todavía está como esa imagen de la percepción de que la política sigue siendo algo sucio, y las personas que se meten en esto son personas que también están como por sus propios intereses? Okay, muchas gracias por las preguntas. Sobre la primera, sí es muy posible que lo que haya pasado es que conforme ha avanzado las campañas, las personas ya se hayan dado cuenta que el partido, llamémoslo así, de la continuidad del gobierno no es Progreso Social Democrático, sino Pueblo Soberano, y se ve reflejado en su cambio de intención de votos y en los porcentajes. Hay que recordar que eso es una situación inédita, por lo menos hasta donde yo tengo memoria, ¿verdad? Por lo menos en los últimos 40 años en la política costarricense, donde la agrupación que manifiesta ser la continuidad del gobierno no es el partido político con el que el gobierno llega al poder. En cuanto a la segunda pregunta, es que es muy normal en la cultura política, y no solamente en la población costarricense, tener, llamémoslo así, posiciones que uno puede decir inconsistentes. Durante muchos años en Costa Rica han vivido en el imaginario dos ideas claras, ¿verdad? La idea del costarricense como una persona democrática, ¿verdad? Como una persona donde, por ejemplo, los procesos electorales son muy parte importante en la idiosincrasia nacional. Otros estudios, obviamente no muestran que cuando se le habla a las personas costarricenses que definan, ¿verdad?, los elementos icónicos de la identidad costarricense, pues generalmente son dos: pues, la protección al ambiente y los procesos electorales. Eso está muy arraigado, pero al mismo tiempo se ha ido construyendo una narrativa, no necesariamente gratuita, sobre que la política es un espacio corrupto. Hace muchos años yo tuve la suerte de tener un curso con una profesora brasileña que me decía que uno de los éxitos que tiene ciertos grupos políticos es posicionar la idea de que la política es corrupta y que los que entran en política van a ser corruptos. Porque si yo soy una persona honesta, no voy a entrar en política. Pero el poder nunca queda vacío. Entonces, claro, eso es una manera para disminuir la competición. Son los dos lados que en este momento entran, si se quieren, hasta en cierto punto en conflicto en el imaginario político costarricense. Creemos en la democracia, creemos en la política, la vemos como necesarias, pero no damos el pasito más allá para ser nosotras y nosotros los que participamos, porque tenemos todavía esa idea de que quien quiera aspirar a ser regidor, regidora, diputado, diputada, ¿verdad?, presidente de la República, es porque posiblemente está buscando un beneficio personal o eventualmente podría buscar un beneficio personal. Necesitamos como sociedad ir trabajando eso. Es parte de nuestra responsabilidad, no solamente ir a votar, por ejemplo, es parte de nuestra responsabilidad ciudadana valorar cuando cualquiera de nosotros y nosotras podría ocupar un cargo público para hacer un beneficio de la población. Y es más, no hablo necesariamente de cargos públicos de elección o cargos democráticos, digamos, de elección popular, no solamente estos clásicos, ¿verdad?, en gobierno nacional o local. Hay asociaciones de desarrollo, juntas escolares, asadas, juntas de salud, ¿verdad?, otros espacios donde las personas podemos participar y ayudar a construir sociedad. Hay que ir trabajando para, digámoslo así, alinear esas inconsistencias que tenemos. Finalizamos de esta forma esta transmisión en vivo con los resultados de esta encuesta. La información contenida en este informe pueden ubicarla en el sitio institucional del IDESPO. Por supuesto, nosotros desde Una Comunica también estaremos haciendo réplica de esta documentación de alto interés público.
Les invitamos, por favor, a que sigan atentos a más estudios que vamos a realizar a futuro relacionados con la contienda electoral que está vigente en este momento y que, por supuesto, fortalece todo el espíritu democrático que tiene que regirnos como país. Desde la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional les agradecemos mucho su compañía esta mañana. Sigan atentos a más información. Feliz lunes.